Tras la repentina muerte de su suegro, Sara acudió a la lectura del testamento, donde la esperaban su exmarido y su amante con su bebé. Pero tan pronto como el notario leyó las últimas palabras de su suegro. Hola. Antes de comenzar, por favor escriban en los comentarios de qué país nos ven, si se han suscrito al canal y si le han dado like. Les deseamos una agradable escucha. La noticia de la muerte de Henry James Patterson llegó a finales de septiembre, cuando Sara terminaba de enlatar tomates. Fuera de la ventana, una llovizna ligera caía, lavando las hojas amarillentas de los viejos arces del patio. En la pequeña cocina de su apartamento de una habitación, hacía calor y olía a especias. Sara estaba atornillando el último frasco de tomates en escabeche cuando el teléfono sonó tan inesperadamente que saltó y dejó caer la manopla en el frasco de salmuera. Buscó el teléfono con manos húmedas. Un número desconocido apareció en la pantalla. ¿Sara Elizabeth? La voz masculina y oficial sonó seca y distante, como suelen hacerlo los funcionarios o las autoridades cuando dan malas noticias. Le habla el notario Andrew Victor Peters. Necesito informarle una triste noticia. Ayer falleció Henry James Patterson. El frasco de salmuera se le escapó de las manos y se hizo añicos en el suelo. Los fragmentos se esparcieron por la cocina y el olor a eneldo y ajo llenó la habitación, mezclándose con el aroma del dolor repentino que la invadió. ¿Cómo? ¿Falleció? Fue todo lo que Sara logró exprimir, apoyándose en el borde de la mesa para no caerse. Nos vimos la semana pasada. Parecía completamente sano. Hablaba de los nuevos plantones que planeaba poner en la cabaña en primavera. Infarto, respondió brevemente el notario, y notas de simpatía humana se filtraron en su voz. Ocurrió de noche. Desgraciadamente no pudieron salvarlo. Los paramédicos llegaron rápido, pero era demasiado tarde. Sara se dejó caer en el viejo taburete, tapizado en vinil agrietado, sin notar que pisó un fragmento afilado. Ante sus ojos estaba el rostro de Henry James Patterson, con profundas arrugas alrededor de los ojos que se notaban especialmente cuando sonreía, con una barba gris recortada con cuidado, con una mirada atenta y sabia. Su suegro, que había permanecido más cerca de ella que su propio padre después del divorcio de Michael. El hombre que no le dio la espalda cuando su hijo la traicionó. Permítame expresarle mis condolencias, continuó el notario. La llamo para invitarla a la lectura del testamento. Henry James Patterson dejó instrucciones específicas de que usted esté presente. Será el miércoles a las 11 de la mañana en mi oficina en la calle Main, 42, segundo piso, oficina 205. Sara anotó mecánicamente la dirección en un trozo de papel, sin siquiera darse cuenta de lo que hacía. Su mente estaba nublada y le pareció oír la voz de Henry James Patterson. No te aflijas, querida Sara, todos nos vamos algún día. Lo importante es lo que dejamos atrás. Pero nosotros con Michael. Vaciló sin saber cómo explicar que formalmente ya no era parte de la familia Patterson, aunque aún llevaba su apellido. No se habían divorciado oficialmente, pero llevaban 2 años viviendo separados. Henry James Patterson insistió específicamente en su presencia, respondió Peters con firmeza, como si conociera sus dudas. Dejó una carta personal que se leerá después de la parte oficial. Y sí, estoy al tanto de sus circunstancias familiares. Henry James Patterson me lo explicó todo. Colgó y no se levantó del taburete de inmediato. El dolor agudo en su pie finalmente se dejó sentir. El fragmento se había clavado profundamente en su piel. Lo sacó mecánicamente, presionó una servilleta sobre la herida, pero el dolor físico era incomparable con lo que sucedía en su alma. Surgieron los recuerdos de su último encuentro. Henry James Patterson la llamó él mismo y le pidió que lo visitara. Su voz sonaba como siempre, enérgica, con una leve ronquera, pero había algo sutilmente alarmante en su tono. Ella fue con las manos llenas, horneó un pastel de manzana, su favorito, con canela. En su apartamento, donde las estanterías cubrían todas las paredes y un reloj antiguo marcaba el tiempo con regularidad, bebieron té de finas tazas de porcelana que su esposa, la suegra de Sara, había comprado mucho antes de que ellos se conocieran. Ella había muerto mucho antes de que Sara la conociera. «¿Sabes, querida Sara?», dijo entonces su suegro,
mirándola por encima de sus gafas anticuadas de montura fina de metal. Eres la única que recuerda qué té me gusta. Hasta Michael nunca lo recordó. A él le daba igual qué beber, con tal de que fuera fuerte. Pero tú siempre tratas los hábitos de los demás con cuidado. Esa es tu fortaleza, la atención a los pequeños detalles que otros no notan. Ella se sonrojó entonces, lo desestimó, diciendo que no era nada, solo buen té Earl Grey. Nada especial. Y él la miró durante mucho tiempo, estudiándola, como si memorizara cada rasgo de su rostro. Y quiso decir algo más, pero cambió de idea. En cambio, empezó a hablar de sus dalias, que este año habían resultado especialmente bien. Ahora Sara se reprochaba no haber preguntado, no haberse enterado de lo que él quería decirle. Tal vez presintió que la muerte se acercaba. A los 73 años, Henry James Patterson parecía vigoroso. Conservaba la claridad mental y la firmeza de carácter. Un verdadero intelectual estadounidense de la vieja escuela. Pero su corazón siempre había sido débil. Hace 10 años le pusieron un marcapasos, y a menudo bromeaba, ahora soy un cyborg, no me rompo. Pero al parecer la tecnología falló. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa. Sara fue mecánicamente a trabajar a la biblioteca, donde había trabajado los últimos 15 años. Respondió preguntas de los lectores. Entregó libros. Ninguno de sus colegas notó el cambio en su estado de ánimo. Nunca había sido muy habladora. Solo la directora, Patricia Ann, con quien alguna vez estudiaron juntas en la Facultad de Literatura Inglesa, preguntó: «¿Te ves tan pálida, Sara? ¿Estás enferma?» «No, es que no dormí bien», mintió. Sara no fue al funeral, no quería encontrarse con Michael y su nuevo amor. Habían pasado 2 años desde que descubrió accidentalmente los mensajes de su marido con cierta Jessica. Una tarde, cuando Michael fue a ducharse, dejando su teléfono en la mesa de café, llegó un mensaje y la pantalla se iluminó. Sara miró mecánicamente y se detuvo, incapaz de apartar la vista de las líneas no destinadas a sus ojos. 25 años de matrimonio tachados por unos pocos mensajes y fotos que hubiera preferido no ver nunca. Cuando colocó el teléfono sobre la mesa frente a Michael cuando salió del baño, él ni siquiera lo negó. No hubo indignación ni intentos de justificarse, solo una especie de resignación cansada. «Tú entiendes», dijo entonces, mirando más allá de ella, hacia el viejo aparador donde estaban las fotos de su boda. «A nuestra edad, ya no hay gran amor. Contigo es simplemente conveniente. Pero estoy cansado de la rutina. Perdóname». Las palabras conveniente y rutina dolieron más que la traición misma. Resultó que todo lo que ella consideraba una felicidad tranquila, sus tardes medidas, las cenas compartidas, los viajes raros pero acogedores a la cabaña, para él era una carga pesada. O tal vez siempre lo fue. Sara hizo silencio. Empacó lo esencial en una vieja maleta, una maleta con ruedas maltrecha con la que una vez fueron a Florida, y se fue a casa de su amiga Grace, a quien conocía desde la escuela. Una semana después, alquiló un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Pequeño pero limpio, con vista al parque. Su modesto salario de biblioteca le permitía llegar a fin de mes, pero nada más. Formalmente, ella y Michael nunca se divorciaron. Él seguía posponiendo el viaje al ayuntamiento, diciendo que estaba ocupado, que había mucha prisa en el trabajo. Ella no insistió. Y luego se enteró por conocidos mutuos que Jessica esperaba un hijo. La gerente de oficina de 29 años de la empresa donde Michael trabajaba como jefe de departamento esperaba su primer hijo. Y el padre, por supuesto, era él. La noticia le dolió, pero luego vino un extraño alivio. El divorcio se volvió menos importante. ¿Para qué el papeleo si la vida ya había puesto un punto final? La única persona de su vida pasada con la que Sara mantenía contacto era Henry James Patterson. Él mismo la llamó un mes después de que ella dejara a Michael. «No sé qué pasó entre ustedes», dijo entonces, y no había reproche en su voz, solo una profunda tristeza. «Y no quiero entrometerme, pero quiero que sepas, para mí siempre serás familia. Llegué a considerarte como una hija, y no quiero perderte por las decisiones de Michael, sean las que fueren». Sara casi lloró entonces, escuchándolo. Por primera vez en el mes después de romper con su marido,
No lloró cuando encontró cosas de mujer en su apartamento. No lloró al hacer la maleta. Ni siquiera lloró cuando Grace, tratando de consolarla, dijo que todos los hombres son unos bastardos. Pero las cálidas palabras de su suegro derribaron el muro que había construido alrededor de sus sentimientos. Se veían cada 2 semanas en un pequeño café cerca de su casa, donde servían excelentes panqueques de requesón, o en su cabaña cuando llegaba el verano. Henry James Patterson era un ávido jardinero. Cultivaba no solo manzanas y ciruelas comunes, sino también albaricoques y cerezas exóticas para el Medio Oeste. Es un desafío al clima, decía, cuidando los frágiles plantones. Prueba de que una persona puede adaptarse a cualquier condición si se esfuerza. Nunca hablaban de Michael. Henry James Patterson le hablaba de su trabajo. Daba clases a tiempo parcial en la Universidad Técnica Estatal hasta el final, impartiendo un curso especial sobre ciencia de materiales, sobre los libros que leía, sobre sus viajes en su juventud. Había recorrido todo Estados Unidos desde San Diego hasta Alaska como parte de expediciones. A veces recordaba a su difunta esposa, Margaret Paul, mi faro en las tormentas de la vida, como la llamaba. Y Sara le traía productos horneados frescos de viejas recetas familiares, ayudaba con las tareas domésticas y se sentía necesaria. Parecía que en esas cortas horas recuperaba su yo, no solo la exesposa abandonada por una amante joven, sino una persona valorada por sus cualidades internas. Ahora él se había ido y tenía que soportar otra pérdida, encontrarse con su exmarido y su nueva familia. Sara entendió que definitivamente estarían en la lectura del testamento. Michael siempre esperó que su padre le dejara el apartamento en el centro y la cabaña. A menudo hablaban de ello, planeando cómo disponer de la herencia. El viejo todavía está duro, pero tarde o temprano todo será nuestro, decía. Y Sara siempre cortaba esas conversaciones. Ahora el apartamento y la cabaña seguramente irían a parar a él y a Jessica. Y tal vez Michael finalmente presentaría la demanda de divorcio para formalizar el nuevo matrimonio. La mañana del miércoles resultó húmeda. Nubes grises y bajas colgaban sobre la ciudad, amenazando con llover a cántaros en cualquier momento. Sara no había dormido bien. Toda la noche soñó que Henry James Patterson le decía algo, pero no podía distinguir las palabras. Se despertó con dolor de cabeza y pesadez en el corazón. En la cocina preparó té Earl Grey fuerte en memoria de su suegro, aunque ella prefería el negro normal, y empezó a arreglarse. Sacó del armario el traje negro guardado para ocasiones especiales. Estricto, con falda justo por debajo de las rodillas y chaqueta entallada. Lo compró hace 3 años para un evento corporativo de la biblioteca dedicado a su aniversario. Michael entonces dijo, ¿por qué gastar en algo caro? No hay dónde usarlo de todos modos, pero ella insistió y no se arrepintió. Ahora el traje le quedaba un poco apretado. En 2 años de soledad había ganado algunas libras, comiendo de manera irregular y a menudo calmando sus anhelos con dulces, pero aún así se veía estricta y digna con él. Las canas de las que antes se avergonzaba y teñía ahora enmarcaban su rostro con un marco plateado. Tus canas son nobles, decía Henry James Patterson. Son como una corona de sabiduría. No las ocultes. Antes de salir, Sara se miró largamente en el espejo. Una mujer con ojos cansados pero con la espalda recta y la barbilla levantada la miró. Tú puedes, le dijo a su reflejo. Eres más fuerte de lo que crees. Llegó a la oficina del notario en taxi sin querer arriesgarse a llegar tarde en el metro. Gastó casi el presupuesto de un día en el viaje. Pero hoy eso no importaba. El conductor, un armenio calludo con bigotes espesos, pareció sentir su estado de ánimo y no la molestó con conversación. Solo encendió suavemente la radio, que reproducía viejas canciones estadounidenses. Cuando comenzó el vals de la falda azul de Frankie Yankovic, Sara sonrió involuntariamente. A la madre de Henry James Patterson le encantaba esa canción, y él a menudo recordaba cómo la cantaba mientras preparaba la cena. Al bajarse del coche frente al edificio de 4 pisos de antes de la guerra donde estaba la oficina del notario, Sara los vio de inmediato. Michael, notablemente más gordo en estos 2 años, con un abrigo desabrochado y una bufanda descuidadamente anudada.
y a su lado una mujer joven con un bebé en brazos. Estaban bajo el toldo de la entrada esperando a que pasara la ligera llovizna que comenzaba. Al principio, Sara no reconoció a Jessica. Había cambiado mucho después del parto. Un rostro más redondo, ojeras, el cabello recogido descuidadamente en una cola de caballo. No quedaba ni rastro de esa chica llamativa con maquillaje brillante cuyas fotos había visto en el teléfono de su marido. Solo la mirada segura de sí misma permaneció igual. El bebé en sus brazos, un niño envuelto en una manta azul, con mejillas regordetas, aparentemente no mayor de 3 meses, lloriqueaba con capricho, y Jessica lo mecía con evidente irritación. El corazón de Sara se encogió de dolor y resentimiento que, resultó, no se había ido a ninguna parte. Solo se había escondido en lo profundo. Durante 2 años casi había aprendido a no pensar en la traición, centrándose en el trabajo y los raros encuentros con Henry James Patterson. Pero ahora, al verlos juntos con el hijo, con el que ella misma una vez soñó, todas las heridas apenas curadas se abrieron de nuevo. Ya se dirigían a la puerta cuando Michael se volvió y notó a su exesposa. El desconcierto cruzó su rostro. Luego asintió con torpeza, como a un conocido casual. Jessica siguió su mirada y sus ojos se entrecerraron. Apretó al niño con más fuerza y le susurró algo al oído a Michael. Sara sintió que sus pies se pegaban al asfalto. Su primer impulso fue darse la vuelta e irse, subir al primer taxi y regresar a su tranquilo apartamento con estanterías y el eterno afgano sin terminar en el sillón. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué verlos juntos? ¿Por qué reabrir viejas heridas? ¿Por qué escuchar cómo la propiedad de Henry James Patterson, su acogedor apartamento con muebles antiguos, su cabaña con árboles cultivados con amor, pasa a su hijo y su nueva familia? Pero algo en la voz del notario, cuando habló del último deseo de Henry James Patterson, la hizo respirar hondo y dirigirse a la entrada. Gotas de lluvia caían sobre su rostro, mezclándose con lágrimas no deseadas que enseguida se secó con el dorso de la mano. «Haré esto por ti, Henry James Patterson», pensó, subiendo los escalones. «Este será mi último regalo para el hombre que no traicionó». La oficina del notario olía a betún para muebles y papeles viejos. Este olor le recordaba a Sara la biblioteca donde trabajaba, las mismas estanterías con carpetas, las mismas cortinas austeras en las ventanas que amortiguaban el ruido de la calle. Solo que en lugar de lectores, aquí había personas con rostros tensos, venidas para resolver asuntos de herencias, donaciones, testamentos, todo lo relacionado con la transferencia de propiedad de unas manos a otras. La secretaria, una joven con traje severo, revisó los documentos y pidió que esperaran en la sala de recepción. Sara se sentó en el rincón más alejado, sacó de su bolso un volumen gastado de Dickinson, un libro que una vez le regaló Henry James Patterson. «Para que siempre recuerdes que la fuerza de una mujer no está en la belleza, sino en la sabiduría y la resiliencia», dijo entonces. Ahora no podía concentrarse en las líneas. Las letras se le nublaban ante los ojos. Michael y Jessica se sentaron enfrente. Jessica le susurraba algo al niño, arreglando la esquina de encaje de la manta. Michael golpeteaba nerviosamente los dedos en el brazo del sillón, mirando su reloj de vez en cuando. Siempre hacía eso cuando estaba nervioso. Sara recordaba ese hábito. 25 años juntos, se sabían todo el uno del otro. ¿O así le parecía a ella? Por la puerta entreabierta de la oficina del notario llegaban voces apagadas. Al parecer, el caso anterior estaba terminando. Finalmente, la puerta se abrió de par en par y salió una pareja de ancianos. La mujer se secaba las lágrimas con un pañuelo. El hombre la sostenía del codo, consolándola en voz baja. «Familia Patterson, por favor». Llegó la voz del notario Peters, a quien Sara reconoció por la conversación telefónica. Michael se levantó primero. Galantemente le tendió la mano a Jessica, ayudándola a levantarse con el niño en brazos. Sara se levantó la última, lentamente, como obligándose a dar cada paso. La oficina del notario resultó espaciosa, con techos altos y un antiguo escritorio de roble detrás del cual estaba sentado el propio Peters, un hombre delgado de unos 50 años, con ojos marrones atentos y una barba recortada con cuidado. Hizo un gesto para que todos se sentaran y fue directo al grano.
Permítanme ofrecerles el pésame por el fallecimiento de Henry James Patterson. Hoy nos reunimos para la lectura de su última voluntad, expresada en el testamento redactado y notariado hace un mes. ¿Hace un mes? Justo después de su último encuentro. Sara sintió un nudo en la garganta, así que sí presintió su muerte. Permítanme presentar a los presentes, continuó el notario. Peters, Andrew Victor, notario. Y ahora les pido que se presenten. Patterson, Michael Henry, dijo Michael con importancia. El único hijo del difunto. Jessica Patterson, añadió Jessica rápidamente. Aunque Sara sabía que no estaban casados. Esposa de Michael Henry. El notario la miró atentamente, levantando ligeramente una ceja, pero no dijo nada, solo anotó en los papeles. Y dirigió su mirada a Sara. Patterson, Sara Elizabeth, dijo ella en voz baja. Esposa de Michael Henry. Jessica se estremeció, y Michael se ruborizó. ¿Ex esposa? Aclaró bruscamente. Llevamos 2 años sin vivir juntos. Sin embargo, el matrimonio legal no está disuelto. Observó el notario secamente, haciendo otra anotación. Perdonen la pregunta incómoda, pero debo aclarar. Este niño, asintió con la cabeza hacia el infante. ¿Es hijo o hija de Michael Henry? Hijo, respondió Jessica indignada. Por supuesto, es su hijo Ethan. Tiene 3 meses. ¿Está registrado el nacimiento? ¿Hay un certificado de nacimiento que indique la paternidad? Sí. Jessica comenzó a hurgar en su bolso. Aquí tiene, por favor. El notario estudió cuidadosamente el documento, hizo otra anotación y devolvió el certificado. Gracias. Y ahora procedamos a la lectura del testamento. Tomó varias hojas de una carpeta, se puso las gafas y comenzó a leer con tono oficial. Yo, Henry James Patterson, en pleno uso de mis facultades mentales y mi firme memoria, otorgo este testamento por mi propia voluntad. Toda la propiedad que me pertenece, a saber, apartamento en Elm Street 26, apartamento 7, casa junto al lago con terreno en la asociación Lakeside, Ford Focus modelo 2018, fondos en cuentas en el Bank of America, acciones de Apple Inc., por un valor de 300, así como todos los demás bienes muebles e inmuebles que me pertenezcan el día de la muerte. Sara escuchaba a medias, examinando la oficina. En la pared colgaba un retrato de un hombre anciano con medallas en el pecho, probablemente el padre o el abuelo del notario. En la vitrina detrás del cristal había volúmenes gruesos de actos legales y en el alféizar de la ventana florecía una violeta. Justo como la que Henry James Patterson le regaló una vez para su nuevo apartamento. La mirada de Jessica estaba fija en los labios del notario. Golpeteaba el pie con impaciencia, claramente esforzándose por no apresurarlo. Michael estaba sentado con una sonrisa de satisfacción. Estaba claro que no dudaba ni por un segundo de su derecho a la herencia. Lego a Sara Elizabeth Patterson, esposa de mi hijo. La voz del notario de repente atravesó la niebla en la cabeza de Sara. ¿Qué? ¿No había oído mal? ¿A ella? Peters hizo una pausa, mirándola por encima de sus gafas, y repitió. Llego a Sara Elizabeth Patterson, esposa de mi hijo. Un silencio sepulcral cayó en la habitación. Incluso el niño, que antes había estado lloriqueando en silencio, se calló, como si también estuviera escuchando. Esto es un error, estalló Michael poniéndose de pie. Papá no pudo haber escrito eso. Siempre dijo que el apartamento y la cabaña serían para mí. Por favor, cálmese y siéntese, dijo el notario con firmeza. No he terminado de leer el documento. Aquí hay condiciones adicionales. Michael volvió a caer en la silla, su rostro cubierto de manchas rojas. Jessica se quedó helada como una estatua, apretando al niño con tanta fuerza que volvió a lloriquear. En el caso de que Sara Elizabeth acepte la herencia, le pido que se ocupe de mi colección de libros sobre arte e historia. Que la conserve o la done a la biblioteca pública de la ciudad. Si Sara Elizabeth por cualquier razón rechaza la herencia, todos los bienes antes mencionados deben transferirse a la Fundación Hope's Light para niños con cáncer, concluyó el notario. ¿Qué? Michael se levantó de nuevo. ¿Papá me desheredó? ¿Completamente? Esto es imposible. Alguien falsificó el testamento. El testamento está redactado de acuerdo con todas las normas, respondió Peters con calma.
Henry James Patterson estaba plenamente capacitado, como lo confirma un informe médico que prudentemente adjuntó a los documentos, anticipando posibles disputas. Su firma está notariada. Hubo testigos presentes en la redacción. Usted, por supuesto, tiene derecho a impugnar el testamento en los tribunales, pero debo advertirle, las posibilidades son mínimas. Jessica de repente rompió a llorar, fuerte, con sollozos. ¿Qué pasará ahora?, gimoteó. ¿Dónde viviremos el niño y yo? ¿Cómo nos vamos a quedar sin techo? Sara se quedó atónita. No podía creer lo que estaba pasando. Henry James Patterson le dejó todas sus propiedades. ¿Por qué? ¿Realmente la consideraba una hija, como solía decir? Me gustaría añadir, continuó el notario, cuando Jessica se calmó un poco, que además del testamento oficial, Henry James Patterson dejó una carta personal que pidió que se leyera a todos los presentes. No tiene fuerza legal, pero era su último deseo. Tomó una hoja de papel doblada de un sobre y comenzó a leer. Querida Sara, si estás escuchando estas líneas, significa que ya no estoy vivo. Perdóname por este giro tan inesperado con la herencia, pero pensé mucho en esta decisión. Fuiste para mí más que una nuera. Te convertiste en la hija que nunca tuve. Todos estos años vi tu bondad, tu cuidado, tu atención sincera hacia mí y mis rarezas de viejo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sara. No las secó. Que vean cuánto amaba a este hombre, cuánto le agradecía por todo. Cuando dejaste a Michael, me destrozó. No por mi hijo, por ti. Sabía que tarde o temprano pasaría. Michael siempre fue como yo en mi juventud, igual de egoísta, pensando solo en sí mismo. Yo cambié cuando conocí a su madre, pero Mikey, por desgracia, nunca maduró. Sabía de su aventura con esa chica. Sabía del niño que iba a nacer y vi cómo sufrías, aunque nunca te quejaste. Michael estaba sentado con la cabeza gacha, los hombros caídos, como si un peso invisible los aplastara. Te dejo todo lo que tengo no para castigar a mi hijo, sino porque creo que dispondrás de esta propiedad con sabiduría y dignidad. Quiero que tengas una nueva oportunidad para empezar la vida desde cero, sin recuerdos onerosos. Tal vez quieras vender el apartamento y la cabaña, mudarte a otra ciudad. Es tu derecho. Solo te pido que preserves mis libros. Fueron mis fieles amigos toda mi vida. Jessica ya no lloraba. Su rostro se contrajo de rabia. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. En cuanto a ti, hijo, el notario hizo una pausa mirando a Michael. Espero que esta decisión te haga reconsiderar tu vida. Todo lo que tuviste, lo obtuviste demasiado fácil. De mí. Tal vez ahora, cuando tengas que conseguir todo por ti mismo, aprenderás a valorar no solo los bienes materiales, sino también a las personas que te rodean. Al perder a Sara, perdiste lo más valioso de tu vida. Ella era tu ángel de la guarda y no te diste cuenta. Y ahora, me temo, es demasiado tarde para arreglar algo. Basta, gritó de repente Michael poniéndose de pie. Esto es una burla. Mi padre no pudo haber escrito eso. Usted conspiró con ella, ¿verdad? Señaló a Sara. ¿Cuánto le pagó por esta falsificación? Michael Henry, dijo el notario con tono helado. Entiendo su estado, pero le pido que se controle. Todos los documentos son auténticos, y le recomiendo que no agrave la situación con acusaciones infundadas. ¿Cómo pudiste? Michael se volvió hacia Sara, con los ojos inyectados en sangre. Tú planeaste todo esto, ¿verdad? Te ganaste la confianza del viejo, lo volviste en mi contra. No te bastaron nuestros años juntos. ¿Así que decidiste quedarte también con la herencia de mi padre? Jessica tiró de su manga mirando al notario. Cálmate, Mikey, no es necesario. Simplemente demandaremos, ¿verdad? Probaremos que el viejo no estaba en su sano juicio cuando escribió esto. Tenemos un niño pequeño. Necesitamos un lugar para vivir. Sara se secó las lágrimas y levantó la mirada. Por primera vez en 2 años, miró directamente a los ojos de su exmarido. No con resentimiento, no con ira, sino con un sentimiento nuevo similar a la lástima. No volvía a nadie en tu contra, Mikey, dijo ella en voz baja. No necesitabas ayuda para perder la confianza de tu padre. Tú mismo te encargaste de eso. Se volvió hacia el notario.
¿Puedo obtener una copia del testamento? Y de la carta también, si es posible. Por supuesto, asintió Peters. He preparado todos los documentos. Deberá formalizar la aceptación de la herencia en un plazo de 6 meses. Le explicaré todo en orden. Te arrepentirás de esto, siseó Michael, dirigiéndose hacia la salida. No me quedaré así. Demandaremos, coreó Jessica, meciendo al niño que lloraba por el ruido. No te saldrás con la tuya, robando lo que se supone que es nuestro. Salieron abruptamente de la oficina, cerrando la puerta con fuerza. Sarah y el notario se quedaron solos. Lamento mucho que haya terminado así, dijo Peters después de una pausa. Henry James Patterson advirtió que la reacción sería emocional, pero fue muy firme en su decisión. ¿Y yo? No sé qué hacer con todo esto, admitió Sarah con honestidad. Nunca pensé que se sintiera así por mí. Si necesita consejos sobre cómo disponer mejor de la propiedad, estoy siempre a su servicio, dijo el notario suavemente. Henry James Patterson habló muy calurosamente de usted. Casi envidio ese apego familiar. Gracias, Sarah sonrió débilmente. Creo que me iré. Tengo mucho en qué pensar. Saliendo de la oficina, no llamó a un taxi. Decidió caminar a pesar de la lluvia. Las gotas repiqueteaban en su paraguas, pero Sarah apenas las notaba. Su mente daba vueltas con las líneas de la carta de Henry James Patterson, que inesperadamente le abrían los ojos a mucho de su vida con Michael. Nunca pensó que había sido un ángel de la guarda para su marido. Se consideraba una esposa ordinaria, no demasiado hermosa ni particularmente talentosa. Simplemente estaba allí. Pero desde fuera parecía diferente. Absorta en sus pensamientos, Sarah no notó de inmediato que alguien la seguía. Al volverse, vio a Michael sin Jessica, empapado, con el cabello despeinado. «Necesitamos hablar», dijo con voz ronca, alcanzándola. «Sarah, por favor, hablemos». Sarah se detuvo, apretando con más fuerza el mango del paraguas. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un verdadero aguacero. Arroyos turbios corrían por el asfalto, arrastrando hojas caídas hacia las alcantarillas. Un trueno retumbó en la distancia. «¿De qué tenemos que hablar, Mikey?», preguntó en voz baja, mirando no a su exmarido, sino por encima de su hombro hacia el velo gris de la lluvia. «Me parece que todo ya lo dijeron tu padre. Tú, yo. Dame al menos la oportunidad de explicar». Había una súplica en su voz, completamente ajena al viejo Michael. «Vamos a algún lugar seco. Hay un café al otro lado de la calle». Sarah dudó. El sentido común le decía que era mejor irse ahora. ¿Por qué reabrir viejas heridas? ¿Por qué escuchar excusas? Pero algo en la mirada perdida de su exmarido, en su figura encorvada, en su cabello mojado pegado a la frente, la hizo asentir. El café estaba casi vacío, solo una pareja de ancianos en un rincón terminando sus pasteles y una camarera aburrida limpiando mesas. Se sentaron en una mesa junto a la ventana con vista a la calle mojada. Michael pidió café y brandy, Sarah solo té. «Siempre fuiste indiferente al alcohol», notó Michael con una sonrisa torcida. «Y yo he empezado a beber más de lo que debería». Se bebió el trago de un sorbo, hizo una mueca y se quedó mirando por la ventana. «Sabes, cuando papá se enfermó el año pasado pensé, aquí empieza», dijo en voz baja. «Pronto estaré enterrando al viejo». Y me imaginé cómo dispondría de su propiedad. Suena bajo, pero es cierto. Contaba con su herencia. Pensé que Jessica y yo viviríamos a lo grande. «Nunca pudiste ocultar tus pensamientos», respondió Sarah. «Ni siquiera a tu padre». Al parecer sí, Michael se rió sin alegría. «Sabes, cuando se recuperó después de ese ataque, me decepcioné. Por un lado, me alegraba de que papá estuviera vivo, pero por otro, ya había planeado alquilar su apartamento. ¿Cómo vacacionaríamos con las ganancias? Dios, ¿qué clase de persona soy?». Escondió el rostro en sus palmas. Sarah guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que está bien? ¿Que lo entiende? Pero ella no lo entendía. Henry James Patterson era casi como un padre para ella, y la idea de beneficiarse de su muerte nunca se le pasó por la cabeza. Luego apareció Jessica, continuó Michael, recuperando el control de sus emociones. Joven, divertida, sin complejos, me miraba como a un héroe. Y me derretí como un niño. «¿Entiendes, Sarah?»,
Contigo siempre me sentí insuficiente. Eres tan correcta, tan perfecta. Y con ella era fácil y sencillo. Sara escuchó sin interrumpir. Extrañamente, el dolor que esperaba sentir al oír hablar de la nueva amante de su marido no estaba allí. Solo cansancio y un vacío. Cuando quedó embarazada, me asusté, admitió Michael. Quería que abortara, pero ella se mantuvo firme. O te casas conmigo o pagas la manutención. Y caí en el chantaje. Seguí pensando. Me divorcio de Sara, me caso con Jess, papá muere, y viviremos holgadamente con su dinero. ¿Y el amor? Sara no pudo contenerse. Dijiste que te enamoraste. ¿Qué amor? Michael se rió amargamente. Hubo pasión, sí, pero pasó rápido, especialmente cuando Jessica empezó a quejarse, a mandar, a exigir más y más. Después de dar a luz, se volvió loca. Quiere una niñera, un abrigo nuevo, vacaciones en Hawái. Y mi salario no es de goma, y papá no da dinero. Cree que debo mantener a mi nueva familia yo mismo. La camarera trajo el té y una segunda porción de brandy que Michael pidió con un gesto. Sara rodeó la taza caliente con las manos, calentando sus dedos enfriados. «Sabes, cuando te fuiste, al principio incluso me alegré», continuó Michael, bebiéndose el nuevo trago. Pensé, libertad. Nadie me regañará por los calcetines esparcidos o los platos sucios. Pero luego la casa se volvió tan vacía y silenciosa. Antes me enfadaba cuando ponías tu música clásica. Luego me pillé echando de menos a Tchaikovsky y Vivaldi. Pero no llamaste, señaló Sara. No intentaste que volviera. El orgullo no me dejó, se encogió de hombros Michael. ¿Y qué iba a decir? Lo siento, cariño, me equivoqué. Tú no perdonarías de todos modos y me sentiría como un fracasado total. Luego todo se enredó con Jessica, con el niño. Pensé, nueva vida, nueva felicidad. ¿Y lo eres? ¿Feliz? Sara le miró a los ojos. Michael apartó la mirada. ¿Feliz? Number. Jessica no es para nada lo que parecía al principio, solo me veía como una cartera. Y cuando se dio cuenta de que no habría grandes sumas de dinero, que papá no iba a financiar mis aventuras. Bueno, viste hoy cómo es realmente. Fuera de la ventana, la lluvia por fin amainó. Algunos transeúntes se apresuraban en sus quehaceres, saltando charcos. El café era cálido y acogedor, olía a repostería fresca. Michael miró a Sara con una esperanza oculta. «¿Qué quieres de mí, Mikey?», preguntó directamente. «¿Por qué me llamaste para esta conversación?» Yo... vaciló, reuniendo sus pensamientos. «Quiero pedirte, tal vez podríamos volver a estar juntos. Sé que te causé dolor, pero tal. Vez no todo está perdido. 25 años juntos no son una broma. Tuvimos algo bueno, ¿verdad?» Sara lo miró durante mucho tiempo. Ahí estaba, el momento que había soñado todos esos meses después de la separación. Michael pidiéndole que volviera. Hace un año probablemente se habría echado en sus brazos, lo habría perdonado todo, olvidado las humillaciones y el dolor. Pero ahora... ¿Y Jessica?, preguntó. ¿Y el niño? Con Jessica se terminó. Michael hizo un gesto con la mano. Después de hoy, me dejará, está claro. Probablemente ya encontró al próximo patrocinador, y con el niño, pagaré la manutención, por supuesto. Tal vez lo vea a veces, pero no quiero vivir con ella nunca más. Y no puedo. ¿Así que abandonas a tu hijo? Sara negó con la cabeza. El niño no tiene la culpa de nada, Mikey. No lo estoy abandonando, protestó. Pero no puedo vivir con una mujer a la que no amo solo por el niño. Eso sería injusto para ella y para mí. ¿Y fuiste justo conmigo?, preguntó Sara en voz baja. Cuando engañaste, mentiste, construiste una nueva vida a mis espaldas. Michael bajó la cabeza. No, fui un canalla, y entiendo que puede que no merezca perdón. Pero Sara, ¿no me he ganado al menos una oportunidad en 25 años? ¿Una sola oportunidad de arreglarlo todo? Sara lo miró, a su cabello cada vez más escaso con canas en las sienes, a las arrugas alrededor de los ojos, a sus manos con venas salientes. El mismo y no el mismo. Una vez amado, luego traicionero y ahora... ¿Quién era él para ella ahora? No lo sé, Mikey, respondió con honestidad. Ahora mismo no puedo prometerte nada.
Demasiadas cosas se han acumulado. La muerte de Henry James Patterson, esta herencia inesperada, nuestro encuentro. Necesito tiempo. Tenemos tiempo, se animó Michael. ¿Solo no me eches a la calle? Literalmente no tengo a dónde ir. Jessica pondrá mis cosas en la puerta en cuanto vuelva, eso está claro. ¿Quieres vivir en el apartamento de Henry James Patterson? Se sorprendió Sarah. ¿En el apartamento de tu padre, a quien esencialmente traicionaste, soñando con su muerte? Michael se sonrojó. Mala idea, ¿eh? Sonrió torcidamente. Sabes, ni siquiera entiendo lo que estoy pensando. Solo me siento acorralado, sin dinero, sin vivienda, sin familia. Todo se derrumbó en un día. Tienes trabajo, recordó Sarah. Siempre ganaste bien. Alquila un apartamento, empieza desde cero. Tal vez te sea útil sentir cómo es cuando nadie te apoya, nadie te tiende la mano. Estás enfadada, afirmó Michael, y tienes derecho. Yo entenderé si te niegas a ayudar. Solo piensa en nosotros, en lo que fue bueno, en lo que podría ser. Pagó y se levantó, poniéndose su chaqueta mojada. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, pero no tan fuerte. Te llamaré en unos días, se despidió. Tal vez para entonces hayas decidido qué hacer con la herencia y conmigo. Sarah lo vio irse, encorvado, envejecido, perdido. Una vez amó a este hombre con todo su corazón, dispuesta a dar su vida por él. Y ahora lo miraba casi con indiferencia mientras caminaba bajo la lluvia, olvidando abrir su paraguas. Al regresar a casa, se quedó mucho tiempo bajo una ducha caliente, lavando no tanto la humedad de la lluvia como la pesadez del día pasado. Los pensamientos giraban en torno a las palabras de Henry James Patterson. Quiero que tengas una nueva oportunidad para empezar la vida desde cero, sin recuerdos onerosos. Tal vez debería vender todo e irse. A algún pueblo costero tranquilo o, por el contrario, al campo, donde nadie la conociera, donde no hubiera fantasmas del pasado. Empezar una nueva vida sin Michael, sin recuerdos, sin dolor. Al día siguiente llamó al notario. Andrew Victor, me gustaría consultar sobre la herencia, dijo. ¿Qué le parece si nos vemos mañana? Por supuesto, Sarah Elizabeth, respondió Peters. La esperaré a las 10 de la mañana. Y tengo información para usted que Henry James Patterson pidió transmitir personalmente, sin extraños. Se trata de una oportunidad que él le brindó. Intrigada, Sarah colgó. ¿Qué más había planeado su suegro? ¿Y por qué no lo dijo en vida? Por la noche, Grace llamó, la misma amiga en cuya casa Sarah vivió justo después de dejar a su marido. «Sarah, ¿cómo estás?», preguntó sin preámbulos. «Oí que Henry James Patterson murió. ¿Fuiste al funeral?» «No», suspiró Sarah profundamente, «pero estuve en la lectura del testamento. E imagina». Le contó todo a su amiga, sobre la herencia inesperada, sobre la reacción de Michael y Jessica, sobre la posterior conversación con su exmarido. «¿Así que quiere volver?» Grace se indignó. «Ahora que eres una heredera rica, ¡qué sinvergüenza! Te lo dije desde el principio, no confíes en él. Todos los hombres son iguales, traicionan a la primera oportunidad». «No todos», objetó Sarah, suavemente. «Henry James Patterson no traicionó». «Eso es cierto», admitió Grace. «De buenos padres pueden salir hijos así. Entonces, ¿qué has decidido? ¿Lo aceptarás de vuelta?» «No lo sé», admitió Sarah. «Ya no siento nada especial por él, ni amor ni odio, solo cansancio. Pero fueron 25 años de mi vida. No es tan fácil tacharlo todo». «Ten cuidado, no te quemes de nuevo», advirtió Grace. «Ahora se arrepiente, pero una vez que consiga lo suyo, empezará a mirar a las jóvenes otra vez». Después de hablar con su amiga, Sarah no pudo dormir durante mucho tiempo. Ante sus ojos estaba el rostro de Michael como era hoy, confundido y lamentable. Y como era antes de la traición, sonriente, familiar. ¿Podría volver a amarlo alguna vez? O al menos vivir a su lado sin recordar constantemente la traición. En medio de la noche, una llamada telefónica la despertó. El número era desconocido. «Hola», respondió Sarah somnolienta. «¿Eres tú, zorra?» Llegó una voz de mujer ebria. «¿Tú que robaste la herencia? ¿Crees que te saldrás con la tuya? Te atraparé». Sarah colgó. Jessica, al parecer, había bebido para tener valor y decidió decir todo lo que pensaba.
El teléfono sonó de nuevo, pero Sara no respondió. Luego otra vez y otra. Finalmente, simplemente lo apagó. Por la mañana, alistándose para la reunión con el notario, encontró 3 mensajes en el buzón de voz. Todos de Jessica, todos con amenazas e insultos. Necesito cambiar el número, pensó Sara, borrando las grabaciones. El notario la recibió con una sonrisa acogedora. Buenos días, Sara Elizabeth. Me alegro de que haya venido. Tengo algo interesante para usted. Henry James Patterson no solo le dejó una herencia, sino que también se preocupó por su futuro de una manera más a largo plazo. ¿Perspectiva a largo plazo?, repitió Sara, sentándose en la silla frente al escritorio del notario. ¿Qué quiere decir? Peters sacó un sobre grueso con sello de cera del cajón del escritorio. Henry James Patterson era un hombre muy previsor, comenzó, alisando el sobre la mesa. Entendió que la herencia es importante, pero no menos importante es disponer de ella adecuadamente, especialmente para alguien que nunca tuvo mucho dinero. Sara asintió. De hecho, incluso el valor aproximado de la propiedad de su suegro, el apartamento en el centro, la cabaña, el coche, las acciones, le mareaba un poco. Nunca había manejado sumas tan grandes. Henry James Patterson le dejó, digamos, instrucciones. Continuó el notario abriendo el sobre. No quería que esto fuera parte del testamento oficial, ya que, en sus palabras, parecería demasiado imponente. Pero me pidió mucho que se lo transmitiera a usted. Sacó varias hojas escritas con la letra ordenada y familiar de su suegro. «Puede leer esta carta usted misma», dijo Peters, entregándole los papeles. Y aquí colocó otro documento sobre la mesa. Los papeles de una propiedad en Monterey. Una pequeña casa de 2 pisos en las afueras del pueblo, a 5 minutos a pie del océano. Y un terreno adyacente. ¿En Monterey? Sara se sorprendió. Pero que yo sepa, Henry James Patterson no tenía propiedades allí. Compró esta casa hace 2 meses, explicó el notario. Específicamente para usted. En la carta, explica por qué. Sara desdobló las hojas y comenzó a leer la letra de Henry James Patterson. Tan familiar, tan querida. Provocó una nueva ola de dolor. Se había ido y nunca más habría cartas, largas charlas sobre el té, sabios consejos. Querida Sara, escribió su suegro, si estás leyendo estas líneas, significa que ya sabes de mi decisión de dejarte todas mis propiedades. Tal vez Michael ahora está tratando de recuperar tu favor. Conozco bien a mi hijo, pero quiero que recuerdes, te mereces más. Te compré una casa en Monterey, un pueblo costero donde Margaret y yo pasamos nuestra luna de miel. Un lugar tranquilo y acogedor con un ambiente increíble. Hay gente buena y amigable, aire limpio y puestas de sol impresionantes sobre el océano. En la planta baja de la casa puedes instalar lo que siempre soñaste, un pequeño café. ¿Recuerdas que me contaste cómo en tu juventud querías tener tu propia pequeña panadería? Ahora tienes esa oportunidad. Ya hay todo el equipo necesario. Intenté considerar todos los detalles. No pienses que te impongo mi visión de tu futuro. Eres libre de hacer lo que creas conveniente. Vender todo y comprar un apartamento en el centro, invertir en negocios o simplemente poner el dinero en el banco y vivir de los intereses. Pero te ofrezco la oportunidad de empezar una nueva vida lejos del pasado, lejos de Michael y de todo lo que te causó dolor. En el sobre encontrarás los contactos de mi viejo amigo Robert Paul Simmons. Él vive en Monterey, sabe de la casa y te ayudará a instalarte si decides mudarte allí. Una vez más, esto es solo una sugerencia, no una obligación. Solo quiero que sepas, hay un lugar donde puedes empezar desde cero, sin la carga del pasado, sin recuerdos onerosos. Sé feliz, querida. Te lo mereces más que nadie. Tu Henry James Patterson. Sara terminó la carta, sin ocultar sus lágrimas. Cuánto la conocía, cuán sutilmente entendía. En su juventud, antes de conocer a Michael, realmente soñaba con abrir una pequeña panadería donde hornearía pasteles con las recetas de su abuela. Pero luego la vida tomó otro rumbo. Matrimonio, trabajo en la biblioteca, preocupaciones cotidianas. Y el sueño se quedó en un sueño. Me habló de esta casa, dijo el notario en voz baja.
Dijo que era el mejor lugar para un nuevo comienzo, especialmente para una mujer tan talentosa como usted. ¿Talentosa? Sara levantó los ojos humedecidos por las lágrimas hacia él. No. Henry James Patterson claramente exageró. Soy una mujer ordinaria, nada notable. Él decía lo contrario, objetó Peters suavemente. Decía que cocinabas maravillosamente, que tenías manos de oro y un corazón bondadoso, y que su hijo no supo apreciar su felicidad. Sara bajó la vista con vergüenza. No estaba acostumbrada a los cumplidos. Michael rara vez la elogiaba, considerando todos los cuidados del hogar como algo natural. Bueno, ahora necesito pensar seriamente, dijo, recogiendo los documentos. Gracias por todo. Usted ha sido amable conmigo. Solo cumplo la voluntad del difunto, sonrió el notario. Y si me permite un consejo, no se apresure en las decisiones, especialmente las que conciernen a la vida personal. A veces vale la pena hacer una pausa para entender lo que realmente quiere. Saliendo de la oficina, Sara no fue directamente a casa. Sus pies la llevaron al paseo marítimo. Amaba este lugar, especialmente fuera de temporada cuando estaba desierto. El río, gris y frío, llevaba sus aguas al lago y en la otra orilla se perfilaban las siluetas de edificios nuevos, sin rostro, idénticos. Pero para alguien eran un hogar, un lugar donde los esperaban, y nadie la había esperado a ella durante 2 años. Y ahora tenía una elección: volver al pasado o permitirse un nuevo comienzo. En un pueblo desconocido, entre gente desconocida. Da miedo, pero quizás eso es exactamente lo que quería todo este tiempo, un nuevo punto de referencia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Michael. ¿Sara, puedo pasar hoy? Preguntó sin preámbulos. Necesitamos hablar en serio. ¿Sobre qué, Mikey? Creo que lo discutimos todo ayer. No, no todo. Sonaba determinación en su voz. Pensé mucho anoche y me di cuenta de que fui un idiota. Todo este tiempo, no solo los últimos 2 años, sino antes. No aprecié lo que tenía, a quién tenía a mi lado. Por favor, dame una oportunidad de arreglarlo todo. Vendré esta noche. ¿De acuerdo? Sara vaciló en su respuesta. Una parte de ella, la que aún recordaba los años felices de su matrimonio, quería aceptar. Pero otra parte, fortalecida en estos 2 años de soledad, se resistía. De acuerdo, dijo finalmente. Ven a las 7, pero no prometo nada, Mikey, ¿entiendes? Entiendo, sonó alivio en su voz. Gracias, allí estaré. Por la noche, poniendo la mesa, Sara sentía una extraña calma. Sacó la vajilla de porcelana fina, un regalo de boda de los padres de Michael, guardado para ocasiones especiales. Preparó té, cortó el pastel comprado de camino. Nada especial, solo una cena para una conversación. No una cita, no una reconciliación. Solo una conversación entre dos adultos que una vez fueron cercanos. Michael llegó exactamente a las 7, con un ramo de rosas granates, sus favoritas, con una camisa planchada, afeitado, peinado. Olía a la colonia familiar. Así era como lo recordaba en los primeros años de su matrimonio, cuando aún intentaba impresionar. Gracias por aceptar verme, dijo entrando al apartamento. Tenía miedo de que cambiaras de opinión. Cumplo mi palabra, respondió Sara simplemente tomando el ramo. Pasa. El té está listo. Se sentaron a la mesa como en su vida pasada, frente a frente. Solo que antes había una cercanía habitual entre ellos, y ahora 2 años de separación y todo un abismo de desconfianza. ¿Cómo fue la reunión con el notario? Preguntó Michael tomando la taza de sus manos. Bien. Sara no entró en detalles. Discutimos cuestiones formales de aceptación de la herencia. Ah, ¿has decidido qué hacer con el apartamento de papá? ¿Y la cabaña? Ahí está, pensó Sara. La verdadera razón de su visita, pero en voz alta dijo, todavía no. Necesito tiempo para pensarlo todo. Michael removió el té en su taza y el tintineo de la cuchara contra la porcelana resonó en el silencio de la habitación. Sara, quiero ser completamente honesto contigo, comenzó, dejando a un lado la cuchara. Sí, inicialmente te llamé por la herencia. Perdóname, pero es cierto. Estaba desesperado. Jessica me echó, casi sin dinero, sin lugar para vivir. Y pensé, ¿quizás te apiadarás? Sara lo miró en silencio, sin interrumpir.
Por primera vez en todo su acquaintance le hablaba con tanta franqueza. Pero luego, continuó Michael, luego de repente me di cuenta de que esta es una oportunidad de arreglarlo todo, de volver contigo, a la mujer que estuvo a mi lado durante 25 años y nunca me traicionó. Fui un idiota ciego, Sara. Pensé que merecía más, que la vida se me escapaba. Pero en realidad, destruí yo mismo lo real que tenía. Hablaba, y ella recordaba su vida juntos, lo bueno y lo malo, las alegrías y los agravios. Recordaba cómo una vez amó tanto a este hombre que estaba dispuesta a perdonarlo todo. Pero ahora Mikey lo interrumpió suavemente. Aprecio tu honestidad, de verdad, pero no estoy segura de que podamos volver al pasado. Demasiado ha cambiado. Yo he cambiado. Lo entiendo, asintió. Pero tal vez no necesitemos volver. Tal vez empecemos desde cero, como si acabáramos de conocernos. Estoy dispuesto a cortejarte, conquistarte, demostrar que soy digno de una segunda oportunidad. Alcanzó a través de la mesa y tocó sus dedos. El tacto evocó una sensación extraña. No calor, no frío, solo nada. Tengo algunos ahorros, continuó Michael, sin notar su reacción. Podría alquilar un apartamento, conseguir un trabajo más cerca de tu casa. Empezaríamos a salir, ir al cine, al teatro, a cafés. Como antes, ¿recuerdas? Cuando estábamos empezando. Sara liberó cuidadosamente su mano y se levantó. Se acercó a la ventana. Afuera caía el crepúsculo. Se encendían las luces en las casas vecinas. Alguien volvía del trabajo, alguien paseaba a un perro. La vida vespertina ordinaria seguía su curso. «¿Sabes, Mikey?», dijo sin volverse. «Hoy me enteré de que Henry James Patterson me compró una casa en Monterey. Pequeña, de 2 pisos, con un terreno. En la planta baja puedo hacer un café. Mi viejo sueño. ¿Recuerdas, te lo conté una vez? ¿Un café?» Michael se sorprendió. «Pero eres bibliotecaria». «¿Qué café?» «Antes de la biblioteca estudié repostería durante 2 años», recordó Sara, «y siempre quise mi propio pequeño negocio. Pero luego nos casamos. Pensaste que no era serio, y yo abandoné la idea. ¿Y tú? ¿Quieres irte? ¿A esto? ¿Cómo se llama Monterey?» «Sí, estoy pensando en ello. Empezar una nueva vida lejos del pasado. Abrir un pequeño café, hornear pasteles, interactuar con la gente». Michael se levantó de la mesa, se acercó y se paró a su lado en la ventana. «Podría ir contigo», sugirió después de una pausa. «Ayudar con el café, encargarme de los libros. Siempre se me dieron bien los números, ya sabes». Sara se volvió hacia él. «¿Por qué, Mikey? ¿Por qué necesitas ir a un pueblo pequeño donde no hay perspectivas de carrera ni entretenimiento? Siempre amaste la gran ciudad, las compañías ruidosas, las oportunidades. Y allí, vida tranquila y medida, gente sencilla». «Por ti», respondió simplemente. «Me di cuenta, Sara, que sin ti está vacío. Dinero, carrera, entretenimiento, todo carece de sentido cuando no hay nadie a tu lado que realmente te entienda y te acepte». Sara lo miró y por primera vez esa noche sintió algo como el viejo sentimiento. Una cálida luz, un eco de lo que una vez hubo entre ellos. «¿Pero era suficiente?» «Necesito pensarlo», dijo. «Esta es una decisión seria para los dos». «Entiendo», asintió Michael. «¿Cuánto tiempo necesitas?» «No lo sé. Una semana, tal vez 2. Quiero ir a Monterey, ver la casa, el pueblo, entender si esta nueva vida me conviene». «Vayamos juntos», sugirió. «Este fin de semana pediré prestado un coche a un amigo». «Podríamos». «No». Sara lo detuvo suave pero firmemente. «Quiero ir sola. Esta es mi decisión, Mikey. Mi vida». Él pareció decepcionado pero no discutió. «Está bien, como digas. ¿Pero me llamarás después del viaje? ¿Me contarás cómo te fue?» «Definitivamente», prometió. Cuando se fue, Sara se sentó mucho tiempo en el silencio del apartamento, repasando su conversación mentalmente. Michael parecía sincero, verdaderamente arrepentido. Pero ¿no se escondía detrás de este arrepentimiento el mismo egoísmo? ¿No desaparecería su amor si se daba cuenta de que ella no iba a compartir la herencia con él?
Al día siguiente, Sara se tomó un tiempo libre de la biblioteca y fue a la estación. El tren a Monterey salía al mediodía. El viaje duró unas 5 horas. Compró un billete para un compartimento, llevó un libro y algo de comida para el camino. En el tren, volvió a leer la carta de Henry James Patterson. «Te mereces más», escribió. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de dejar de aferrarse al pasado y permitirse soñar con el futuro. Monterey la recibió con sol brillante y una fresca brisa del océano. Inesperado para octubre, el pequeño y acogedor pueblo con calles ordenadas que descendían hacia el mar le gustó de inmediato. Tomó un taxi desde la estación y el conductor canoso con barba espesa le contó con entusiasmo sobre el pueblo mientras conducían hacia la casa. ¿Así que va a la casa de Henry James Patterson? Se animó al oír la dirección. Buen hombre, que en paz descanse. Vino aquí unas cuantas veces, lo inspeccionó todo, hizo reformas, dijo que lo preparaba para su hija. Yo. No exactamente hija. Sara se sonrojó. Nuera. Bueno, él te llamaba hija. Se encogió de hombros el conductor. Dijo. Lo hago para mi hija, para que viva bien. La casa resultó exactamente como se imaginaba al leer la carta de Henry James Patterson. De 2 pisos, de ladrillo claro, con techo de tejas y una pequeña terraza con vistas al jardín. El terreno estaba bien cuidado, claramente cuidado, aunque los árboles ya habían perdido sus hojas y los macizos de flores estaban vacíos hasta la próxima primavera. Sara abrió la verja y caminó por el sendero pavimentado con baldosas de colores hacia la puerta principal. En sus manos estaban las llaves dadas por el notario. Aún así, se sentía como una intrusa, casi una ladrona colándose en un espacio ajeno. La puerta principal se abrió antes de que pudiera sacar las llaves. En el umbral había un hombre mayor con un rostro acogedor, con un suéter de punto casero y gafas de montura de cuerno pasadas de moda. «¿Sara Elizabeth?», preguntó con una sonrisa. «Y te he estado esperando. Robert Paul Simmons, amigo de Henry James Patterson. Pasa, no te quedes en el umbral». Sara cruzó el umbral con inseguridad. El recibidor olía a pan recién horneado y a algunas hierbas. «He preparado té», dijo Robert Paul, ayudándola a quitarse el abrigo. «Debes calentarte después del viaje. Aquí, aunque es la costa, el viento del océano enfría hasta los huesos». Pasaron a la sala de estar, espaciosa, luminosa, con grandes ventanales y muebles de estilo de los 60, claramente elegidos con gusto. En un rincón había una radio antigua, y en las paredes colgaban paisajes acuarelados de vistas locales. «¿Te gusta?», preguntó el anfitrión, notando cómo Sara examinaba el mobiliario. «Esto es todo de Henry James Patterson. Tenía un excelente gusto», decía. «Quiero que la casa recuerde a la época en que éramos jóvenes». Y reunió todo esto de tiendas de segunda mano y anticuarios. Sara se hundió en un sillón blando, sintiendo una extraña emoción. Esta casa, creada con tanto amor y atención al detalle, estaba destinada a ella, para su nueva vida. «Cuéntame de Henry James Patterson», pidió, tomando una taza de té aromático de las manos de Robert Paul. «¿Hace mucho que se conocen?» «Desde la universidad», sonrió el anfitrión, «más de 50 años. Estudiamos juntos, luego trabajamos, luego la vida nos llevó por caminos diferentes. Me establecí aquí, él se quedó en la ciudad. Pero siempre mantuvimos el contacto, nos carteábamos, nos llamábamos. Y cuando aparecieron estas nuevas tecnologías, Skype, WhatsApp, nos veíamos más a menudo, aunque virtualmente. ¿Y te habló de mí?». Sara todavía no podía acostumbrarse a la idea de que ocupaba un lugar tan importante en la vida de su suegro. «Por supuesto», asintió Robert Paul. «Siempre decía, mi Sara esto, mi Sara aquello. Muy orgulloso de ti, especialmente de tus pasteles. Decía que ni en los restaurantes sirven algo tan delicioso». Sara sonrió con vergüenza. A Henry James Patterson realmente le encantaba su repostería, especialmente el strudel de manzana de la receta de su abuela. «A menudo se lamentaba de que su hijo no te valora», continuó Robert Paul. «Francamente, como un viejo. Mikey no entiende su felicidad. Persigue faldas, deja tesoros reales en casa. Perdóname si me entrometo». «Está bien», Sara negó con la cabeza. «Todo eso es pasado.
Exactamente, pasado, se animó el anfitrión. Henry James Patterson siempre decía, ayuda a Sara a dejar atrás el pasado y empezar una nueva vida. Por eso compró la casa y planeó el café. ¿Y el café?, preguntó Sara. ¿Realmente lo pensó todo? ¿Y cómo? Robert Paul se levantó. Ven, te mostraré. Bajaron a la planta baja, donde había una habitación grande con ventanales con vistas al paseo marítimo. En el interior ya estaba dispuesto el mobiliario, mesas acogedoras, sillas, mostrador de bar. En un rincón había una máquina de café profesional, y en las paredes colgaban fotos vintage del pueblo. Aquí está todo listo, explicó Robert Paul, guiándola por el espacio. La cocina está totalmente equipada. Hornos, batidoras, refrigeradores. Henry James Patterson consultó con profesionales para que todo fuera de primera categoría. Allá señaló una vitrina de cristal, planeaba exhibir productos. Horneados. Y aquí, un gesto hacia un rincón con sillones blandos y estanterías. Una zona de biblioteca. Decía que amas los libros y te gustaría combinarlo con el café. Sara examinó el espacio y una imagen comenzó a formarse en su cabeza. La luz de la mañana inundando la sala, el olor a repostería fresca, música suave, clientes charlando con calma sobre el café. Su sueño, encarnado con tanto esmero y amor por el hombre que realmente quería su felicidad. Esto es increíble, dijo sin ocultar la emoción. No sé qué decir. Di que aceptarás este regalo y serás feliz, sonrió Robert Paul. Eso es todo lo que quería Henry James Patterson. Sara recorrió el espacio de nuevo lentamente, tocando con la punta de los dedos la superficie del mostrador, el respaldo de las sillas, los lomos de los libros en los estantes. ¿Sabes?, dijo pensativa. Creo que empiezo a entender a qué se refería Henry James Patterson con un nuevo comienzo. Aquí todo parece creado especialmente para mí, como si me conociera mejor de lo que yo me conozco. Así era, asintió Robert Paul. Era muy atento contigo. Se fijaba en todo, lo recordaba todo, y realmente quería, después de todos los trastornos de tu vida, que encontraras tu lugar, tu hogar. Pasaron el resto del día recorriendo la casa. Espaciosa, luminosa, con grandes ventanales y una decoración pensada hasta el más mínimo detalle. El segundo piso era completamente residencial. Dormitorio, salón, estudio, baño con una bañera grande sobre patas de león. Aquí se esforzó especialmente, señaló Robert Paul, mostrando el estudio con estanterías hasta el techo. Decía, a Sara le encantan los clásicos, especialmente la poesía. Y reunió toda una colección de ediciones raras. Hacia el anochecer, volvieron al salón, donde Robert Paul puso la mesa para la cena, sencilla pero sustanciosa, con encurtidos caseros y pescado de la captura local. Ahora me iré, dijo cuando terminaron, para que puedas instalarte y pensarlo todo. Pero si necesitas algo, vivo al otro lado de la calle en la casa con persianas azules. Llama en cualquier momento. Left alone, Sara se sentó mucho tiempo en la sala de estar, mirando el fuego en la chimenea que Robert Paul había encendido antes de irse. Afuera, el océano rugía, sordo, medido, como arrullando al pueblo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña paz, como si volviera a casa después de largas andanzas. Antes de acostarse, salió a la terraza. El cielo nocturno estaba tachonado de estrellas, tan brillantes que no se podían ver en la ciudad debido a la constante contaminación lumínica. El fresco viento del océano jugueteaba con su cabello, trayendo el olor a sal y algas. Tal vez este es mi camino, pensó Sara, mirando la silueta oscura del océano en el horizonte. Pueblo nuevo, negocio nuevo, vida nueva. Sin Michael, sin viejos agravios, sin la constante sensación de no ser suficiente. El rayo de sol matutino que atravesaba las cortinas no del todo corridas la despertó. Sara se estiró en la cama y por primera vez en muchos meses se despertó sin la habitual pesadez en el corazón. Se vistió rápidamente y bajó al espacio del futuro café. A la luz de la mañana parecía aún más acogedor y atractivo. Sara fue a la cocina. Abrió los armarios, inspeccionó los electrodomésticos. Todo era nuevo, reluciente, listo para usar. En un estante encontró un cuaderno gastado.
Al abrirlo, vio la letra familiar de Henry James Patterson y el título Recetas para el café de Sara. Había recopilado docenas de recetas, desde pasteles americanos clásicos hasta exquisitos postres franceses. Al lado de algunas había notas. A Sara le gusta con canela. Añadir más pasas. No olvidar la ralladura de limón. Recordaba todas sus preferencias culinarias, todos los pequeños secretos que compartía durante sus tiempos de té. Sara pasó la mano por las páginas y le vinieron lágrimas a los ojos, no amargas como antes, sino de alguna manera ligeras, purificadoras. Henry James Patterson se había ido, pero le dejó no solo una herencia material, le dio la oportunidad de empezar de nuevo, de encarnar el sueño que ella misma había enterrado hacía tiempo bajo el peso de las preocupaciones diarias y las decepciones. Pasó todo el día en el pueblo. Paseó por el paseo marítimo, conoció a los vecinos, visitó las tiendas y cafés locales, anotando precios y características del servicio. Monterey resultó exactamente como lo describió Henry James Patterson: tranquilo, acogedor, con un ritmo de vida pausado donde todos se conocen y saludan cálidamente a los extraños. Por la noche, sentada en la terraza con una taza de té, tomó una decisión. Por supuesto, tendría que ocuparse de muchos trámites: dejar su trabajo, organizar la mudanza, presentar los papeles para el café. Pero sentía que era la elección correcta, su elección. Quedaba una pregunta: ¿qué hacer con Michael? Le prometió llamar después del viaje, contarle sus impresiones. Pero ¿qué decir? ¿Que se iba para siempre? ¿Que empezaba una nueva vida sin él? ¿O darle esa segunda oportunidad que pidió? Sara sacó su teléfono y marcó su número. ¿Sara? Sonó alegría en la voz de Michael. Me estaba preocupando. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Monterey? Maravilloso, respondió con honestidad. El pueblo es maravilloso, la casa simplemente increíble. Henry James Patterson pensó en todo hasta el más mínimo detalle. ¿Tú? ¿Has decidido mudarte?, preguntó con cautela. Sara respiró hondo. Sí, Mikey, me quedo aquí. Abriré el café, como soñé una vez. Hubo una pausa. Entiendo, dijo Michael por fin, y me alegro por ti. De verdad, te mereces empezar de nuevo. Gracias. Estaba agradecida por su comprensión. ¿Y nosotros? La pregunta que esperaba y temía. Mi segunda oportunidad. Sara cerró los ojos, reuniendo pensamientos. Ante su ojo interior desfilaron escenas de su vida juntos. Momentos felices y amargas decepciones, enamoramiento juvenil y alienación madura. Sabes, Mikey, comenzó lentamente, he pensado mucho en esto, en nosotros, en lo que dijiste sobre un nuevo comienzo, y me di cuenta de que no puedo simplemente volver al pasado. Ha pasado demasiado, las heridas son demasiado profundas. Entiendo. Su voz sonó apagada. Pero continuó Sara, sorprendiéndose a sí misma. Si realmente quieres empezar de nuevo, de verdad, desde cero, ven a Monterey. No de inmediato. Dame tiempo para instalarme. Un mes, tal vez dos. ¿Y luego? Luego veremos. ¿De verdad? La esperanza se encendió en su voz. ¿Me dejarás venir? No para mudarme inmediatamente o volver a las viejas relaciones, aclaró Sara con firmeza, sino para intentar conocernos de nuevo en un lugar nuevo, sin la carga del pasado, para ver si queda algo real entre nosotros, además del hábito y la historia compartida. Estoy dentro, respondió Michael rápidamente. En tus términos. Y otra cosa, lo interrumpió Sara. Quiero que sepas. No hago esto porque tema a la soledad o no pueda vivir sin ti. Puedo. He aprendido a vivir sola, y me gusta. Pero creo que 25 años es demasiado tiempo para simplemente tachar sin intentar salvar lo que se pueda salvar, si es que hay algo que salvar. Gracias, dijo Michael simplemente, por la oportunidad. Intentaré no desperdiciarla. Después de la conversación, Sara se quedó sentada mucho tiempo en la terraza, mirando el cielo estrellado. ¿Había hecho bien en darle a Michael esta oportunidad? ¿No sería mejor dejar el pasado en el pasado, cortarlo de raíz de una vez por todas? Pero algo en lo profundo le decía, esta decisión es correcta. No porque aún lo amara o no pudiera vivir sin él,
sino porque quería cerrar este capítulo de su vida sin arrepentimientos, sin pensamientos sobre lo que podría haber sido si lo intentaban una vez más. El cielo sobre el océano estaba tachonado de estrellas y una suave brisa traía el olor a sal y libertad. Vida nueva, pensó Sara, respirando hondo. Mi nueva vida. Pasaron 2 meses desde que Sara se mudó a Monterey. Su café Home Comfort se había convertido en un lugar favorito para los lugareños y turistas. Para la primavera amplió el menú, añadiendo ensaladas ligeras y sopas frías. Y en la terraza aparecieron maceteros con flores brillantes que ella misma cultivó. En esta soleada mañana de abril, Sara estaba de pie en la terraza de su casa y miraba el jardín que despertaba después de la hibernación invernal. Los manzanos plantados por Henry James Patterson estaban cubiertos de tiernos capullos rosados, prometiendo una cosecha abundante. El aire estaba lleno de frescura y el aroma de las primeras flores de primavera. En estos meses, mucho había cambiado. El café se había convertido en un verdadero centro cultural del pueblo. Aquí se celebraban veladas literarias, talleres de repostería para niños, reuniones del Club de Amantes de la Historia. Sara encontró no solo una nueva residencia, sino un verdadero hogar y una comunidad de personas afines. Michael, después de esa primera semana en Monterey, regresó a la ciudad pero no desapareció de su vida. Llamaban casi todos los días, compartiendo noticias y pensamientos. Vino 2 veces, para Año Nuevo y en marzo para su cumpleaños. Y cada visita traía no tensión o dolor, sino la tranquila alegría de encontrarse con una persona que se había convertido en ¿qué? ¿Un amigo? ¿Un conocido cercano? Sara aún no había definido este estatus. Durante su última visita, caminaron mucho por la orilla del océano, viendo cómo la última nieve se derretía bajo el sol primaveral. Recibí una oferta de trabajo en Monterey, dijo entonces Michael. Las autoridades locales planean restaurar el centro histórico, buscan especialistas. Robert Paul me recomendó, mostró mi trabajo en esa finca antigua. ¿Y la aceptaste? Preguntó Sara con cautela. Quería consultarte primero. La miró atentamente. ¿No te resultará incómodo si me mudo aquí? Entiendo que creaste tu mundo, tu vida aquí, y no quiero entrometerme si no estás preparada. Sara pensó mucho en su respuesta. Estaba preparada para que Michael se convirtiera en parte de su nueva vida. ¿No volverían los viejos agravios? ¿No se repetiría el viejo guión? Sabes, creo que es una buena oportunidad para ti, dijo finalmente. Te encanta la arquitectura, es tu vocación. En cuanto a nosotros, vivamos simplemente día a día, sin apresurar los acontecimientos. Ambos hemos cambiado, crecido. Tal vez ahora podamos conocernos de verdad. Él la abrazó entonces, por primera vez en estos meses. No apasionadamente, no exigente. Simplemente la apretó suavemente contra sí, y ella sintió latir su corazón. En ese abrazo no había falsedad ni pretensión, solo gratitud y tranquila alegría. Y ahora, de pie en la terraza y mirando el jardín floreciente, Sara pensaba en lo que le esperaba. Michael debía llegar hoy, para siempre, con sus cosas, para comenzar a trabajar en el proyecto de restauración. Alquiló un pequeño apartamento en el centro, insistió en ello, aunque ella le ofreció una habitación en su casa. No nos apresuremos, dijo. Y ella le estaba agradecida por esta comprensión, por el respeto a su espacio personal. Sara bajó al café. Era hora de prepararse para la apertura, amasar la masa para la repostería matutina, preparar café, colocar flores frescas en las mesas. Las queridas preocupaciones familiares que ahora formaban la base de su nueva vida. El día pasó volando en quehaceres y preocupaciones. Cerca del anochecer, cuando el flujo principal de clientes disminuyó, la puerta del café se abrió y en el umbral apareció Michael con una bolsa de viaje al hombro y un ramo de flores silvestres en la mano. «Hola», sonrió. «Estoy en casa». Sara salió de detrás del mostrador y se acercó a él. En sus ojos vio lo que tanto le había faltado en su relación. Admiración sincera y respeto. No condescendencia, no sentimientos posesivos, sino precisamente respeto por ella como persona, por su elección, por su nueva vida. «Bienvenido», dijo simplemente tomando las flores. «¿Cómo fue el viaje?» «Bien», miró a su alrededor.
Es tan acogedor aquí y huele tan bien. Bollos de queso frescos con mermelada de cereza, sonrió Sara. Tus favoritos, ¿recuerdas? Lo recuerdo, se le calentaron los ojos. Tú siempre recordabas esas cosas, y yo no lo apreciaba. Eso es pasado, dijo suavemente. Ahora es tiempo diferente, nosotros diferentes. Siéntate, te prepararé té. Se sentaron junto a la ventana, bebieron té, hablaron de planes futuros, de su trabajo, de su café, de posibles proyectos conjuntos. Afuera oscurecía, se encendían faroles en el paseo marítimo y flotaba en el aire cierta expectación. No amor apasionado, no emociones tormentosas, sino algo más profundo y real. La posibilidad de empezar de nuevo, conociéndose ya a sí mismos y al otro verdaderamente. Sabes, a menudo pienso en Henry James Patterson, dijo Michael de repente, mirando la foto de su suegro que Sara colocó en la repisa de la chimenea. En lo sabiamente que lo arregló todo, como si supiera que sería exactamente así. Siempre veía más profundo que nosotros, asintió Sara. A menudo me decía, la vida no es un camino recto, sino un laberinto. A veces necesitas llegar a un callejón sin salida para entender hacia dónde ir después. Hombre sabio, Michael levantó su taza, como brindando por su padre. Lástima que me di cuenta demasiado tarde. No demasiado, sonrió Sara suavemente. Justo a tiempo para un nuevo capítulo. Cuando el café cerró, subieron a la terraza de la casa de Sara. La tarde primaveral era cálida, soplaba una suave brisa desde el océano, y el aire olía a lilas del jardín del vecino. Estoy tan contento de que me hayas permitido volver a tu vida, dijo Michael en voz baja, de pie a su lado en la barandilla. Aunque sea como amigo. Sabes, una vez pensé que nunca te perdonaría, admitió Sara, que el dolor y el resentimiento se quedarían conmigo para siempre. Pero luego me di cuenta, aferrarse al pasado significa privarse del futuro. Y lo dejé ir. Siempre fuiste más fuerte que yo, se volvió hacia ella. Más sabia, más profunda. Simplemente no lo veía. O no quería, porque me hacía sentir pequeño a mis propios ojos. Sara negó con la cabeza. No se trata de fuerza o debilidad, Mikey. Simplemente cada uno tiene su camino, sus lecciones, y ambos al parecer aprendimos las nuestras. Estuvieron uno al lado del otro, mirando las luces del pueblo y la extensión oscura del océano a lo lejos, sin tocarse, pero sintiendo una nueva cercanía, no física, sino espiritual, comprensión, aceptación, respeto. ¿Qué sigue?, preguntó Michael, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió Sara con honestidad. Vivamos simplemente día a día, sin expectativas, sin presión. Y tal vez encontremos algo nuevo, terminó él por ella. Algo real. Ella asintió y por primera vez esa noche tomó su mano ella misma. Así, sin subtexto ni promesa, y en este gesto había más sinceridad que en todos los apasionados juramentos de su vida pasada. La mañana siguiente, Sara se despertó con una inusual sensación de paz y ligereza. El brillante sol primaveral atravesaba las cortinas, y desde el jardín llegaba el canto de los pájaros. Se acercó a la ventana y vio a Michael trabajando en el jardín, desherbando los parterres de fresas que ella plantó en otoño. Sara sonrió, viéndolo quitar cuidadosamente las malas hierbas, dejando los tiernos brotes de fresa. Simbólico, pensó, quitar lo maleza, lo innecesario, dejando espacio para lo nuevo, lo vivo. Bajó, preparó té y salió al jardín con 2 tazas. Decidí ayudar, sonrió con vergüenza, tomando la taza. Noté ayer que las malas hierbas ahogaban completamente las fresas. Gracias, asintió Sara, sentándose a su lado en el banco. Con Olivia lo planeábamos, pero no llegamos. Bebieron té, mirando el jardín que despertaba y escuchando el lejano rugido del océano. Y en ese momento, Sara sintió que había llegado a casa. No en el sentido de un lugar físico, sino en el sentido de un estado del alma, serenidad, aceptación, apertura al futuro. Gracias, Henry James Patterson, dijo mentalmente mirando al cielo. ¿Sabías que sería así? ¿Que tu última voluntad se convertiría no solo en una transferencia de propiedad, sino en una nueva oportunidad para ambos? Parecía que una suave brisa que recorría el jardín susurraba en respuesta. Vive feliz, querida Sara, te lo mereces.
y ella supo que así sería. No porque Michael estuviera otra vez a su lado. Tal vez su relación se convertiría en algo nuevo, o quizás seguirían siendo solo buenos amigos, pero porque finalmente se encontró a sí misma, no en el reflejo en los ojos de los demás, sino en su propio corazón. Y ese fue el regalo principal que Henry James Patterson le dejó en su última voluntad.